Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video número 12 de este módulo de Sociología de la Evolución. Vamos a comenzar en este video con una pregunta. ¿Cómo podrías saber que tu percepción o tus percepciones son verdad? No limitemos nuestra capacidad de percibir, pero aprendamos a distinguir lo que es verdad. Aquello que dejé conflicto, sufrimiento, angustias, miedos, no hace parte de la verdad. Cuando tratamos de usar una información y el resultado que obtenemos no es satisfactorio, por lo tanto no es verdad. Verificando los resultados internos y externos, es como nosotros podemos diferenciar entre lo que es falso y lo que es verdadero. El 90% de la masa de nuestros pensamientos no son pensamientos propios, no somos conscientes de ellos. Si sabemos de dónde han venido, vamos a alcanzar la sabiduría desarrollando el campo intelectual y verificando su aplicación en la materia. Voluntariamente, no nos vamos a lo negativo. Eso sucede espontáneamente, porque no sé hacer otra cosa. Cuando mi mente, por alguna razón, se sitúa en pensamientos de miedo, de poca satisfacción, de sufrimientos, deseos de venganza, o de rencores o angustias, o de cualquier otro tipo de pensamiento negativo, vibra en una frecuencia baja. Y esa frecuencia baja sintoniza las frecuencias que están vibrando en ese campo, que pueden ser las de muchas mentes humanas. Voluntariamente puedo sintonizar con otros niveles superiores, pero necesito aprender a hacer este ejercicio siendo consciente de nuestros pensamientos y analizándolos. Por favor, no me crean nada, verifiquen todo en su vida. No se trata de cambiar unas creencias por otras, sino de vivir con sabiduría y descubrir las verdades. Los maestros no quieren que los discípulos aprendan, los maestros quieren que los discípulos comprendan. Yo estaba quejándome, culpándome, llenándome de rencor, haciendo lo normal. Y un día, perdón, y un día un maestro me dijo algo que fue una gran revelación para mí. Me refiero a palabras que nos comentaba en sus audios, Gerardo Schmeling. Lo que ha pasado en tu vida, le decía él, lo que está pasando ahora en tu vida y lo que pasará en el futuro es única y exclusivamente lo que tú mismo generaste. Esta es la información que recibí, mencionaba él, pero empezar a comprender cómo es que genero yo eso, qué hago para generarlo y por qué los demás no tienen la más mínima responsabilidad en lo que yo genero y por lo tanto no habrá que culpar a nadie y a nadie. Esto es todo eh, un proceso de empezar a pensar qué quiso decir el maestro con eso. Pensar es hacer el ejercicio de análisis, empezás a intelectualizar, a analizar y qué quiso decir haciendo este ejercicio. Entonces es cuando de pronto te parás a pensar y es como cuando te cansás de hacer ejercicio físico y te parás a descansar. Pues lo mismo ocurre con la mente. Schmelding nos explicaba que cuando la mente está muy cansada de pensar, se sienta a descansar y entonces entra la percepción de un archivo y ahí
se descubre varias cosas que normalmente nos llega desde los maestros ascendidos. Uno es que la mente se cansa de analizar. Dos, es que al cansarse, la mente para de analizar. Y tres, que al parar de analizar, percibe otra información y que esta información viene de una dimensión superior y te permite comprender lo que estás analizando. Las enseñanzas de los maestros son así, te llevan a ese ejercicio. De acá surge la afirmación de que los opuestos siempre son complementarios a la experiencia necesaria para descubrir la verdad que los concilia. La conciliación es un punto neutro donde los dos opuestos son aceptados como perfectos, complementarios, el uno con el otro. Pero en realidad yo no voy a usar los opuestos, voy a usar la síntesis que los concilió, que es neutra. Este es el ejercicio que estamos haciendo ahora, ir descubriendo la verdad de a poco. Secuencia del proceso de adquisición de la verdad, fluyendo con el orden perfecto del universo. Primero tenemos una experiencia física con algo, conflicto de relaciones, problemas de salud, de recursos, de adaptación al medio, cuestiones externas que producen resultados internos de confusión cuando no sabemos cómo manejarlos. La experiencia nos dará un entendimiento desde el intelecto, desde las creencias. Nosotros podemos creer que era injusta o que era necesaria o que alguien tiene la culpa. Entonces empezamos a hacer unos ejercicios que se llaman de entendimiento y llegamos a entender que la verdadera causa de nuestros problemas es que yo no sé cómo manejar ciertas situaciones o cómo crear situaciones más satisfactorias para vivir. Esto no significa que no comprendamos del todo ni que estamos entrenados para hacerlo. Solo creemos que lo hemos entendido. Cuando nosotros ya creemos que hemos entendido algo después de muchos ejercicios de experiencia, entonces la vida genera una prueba. Y la prueba es para ver si en verdad entendimos. Si yo paso la prueba, entonces significa que sí entendí. Y no voy a repetir el ejercicio de experiencia. Al pasar la prueba, me permite ir a un punto que se llama verificación. Verificamos que realmente sí entendimos. Si no pasamos la prueba, entonces es la verificación de que creímos que habíamos entendido, pero no era así. Y entonces lo que ocurre es que tengo que repetir la prueba y para ello empezamos de nuevo con la experiencia, porque no podemos repetir la prueba con el mismo entendimiento que usé para fracasar en ella y necesitaremos un nuevo entendimiento. Regresaríamos a la experiencia. Quizás no con los mismos actores, las mismas personas o las mismas situaciones, pero la experiencia sí siempre sería la misma. Ejercicio del triángulo inferior de las leyes. Se origina allí el sufrimiento, dolor, porque no sé, no hay otra razón. No se produce sufrimiento, dolor porque haya un diablo o por la ira de un dios o un todo o porque haya maldad. Lo único que necesitamos hacer es aprender porque no sabemos cómo hacerlo. Cuando salimos de los conceptos y de las creencias, entramos en el punto de verificación de la verdad y entonces ahí hacemos el cambio de polaridad. La ley de la evolución es la ley del cambio de polaridad.
Sobre el cambio de polaridad, en el campo mental, inicialmente inocente, se llena de creencias. La experiencia inicial, inevitable y perfecta de todos los seres humanos con sus eventos externos no coincide con nuestras creencias. Entonces nos sentimos mal con ese evento y nos genera frustración, sufrimiento, tristeza, decepción, depresión, angustia, miedo, cualquier elemento indeseable en mi interior. Para tratar de solucionar cualquier situación interna desagradable, tendríamos que tratar de no luchar contra ningún evento. Miramos lo que sucede o lo que acontece como algo indeseable desde nuestra creencia, porque no coincide con ella. Y entonces luchamos para convertir ese evento en la característica que hay en mi mente, lo cual esto implica que si lográramos cambiar este evento, coincidiría el evento con la estructura de nuestra mente y habría una conciliación, pero no habría un cambio interno. Pero como lo que hay en mi mente es una falsedad, no es verdad, entonces no puedo modificar algo desde la falsedad. Y por lo tanto empieza la experiencia, que es la lucha inútil pero necesaria. Lucha inútil para modificar el hecho externo, porque jamás lo haremos de esta manera, y necesaria para descubrir que por ahí no habrá resultados, hasta que yo me sature de la experiencia. Un día cualquiera, después de muchas luchas y muchas experiencias, yo creo haber entendido cuál es mi problema, y llego a la conclusión de mi problema, perdón, y llego a la conclusión de que mi problema es la forma como yo me relaciono con lo externo, no con el evento externo en sí. Yo creo haber entendido esto y en este momento es cuando llega la prueba y la vida genera una serie de circunstancias. Si de verdad yo entendí bien y hubiera desarrollado el entrenamiento, pasaría a la prueba porque yo no entraría en culpa ni sufrimiento, sino que diría, es un evento perfecto y necesario. A mí nadie me está haciendo nada, ni esto me está afectando. Está ahí y eso es todo. Mi paz es invulnerable. ¿Qué diríamos? Pasó la prueba. Si eso no fue así y la persona se reactivó, luchó, sufrió, se enganchó en eso, no pasó la prueba iría, perdón, a otra experiencia y va a ir a otra experiencia tantas veces sea necesario hasta que la pueda experimentar y comprender. Pasamos la prueba cuando no nos permitimos culpar a nadie, ni sufrir, ni agredir, ni odiar, ni limitar nuestra capacidad de servicio hacia el otro, por equivocado que el otro se encuentre. Si pasé la prueba, entonces hicimos una verificación maravillosa que se llama el cambio de polaridad. Nuestro ejercicio ya no fue luchar para cambiar el evento. Ahora el ejercicio es al revés. Acomodamos el evento a una comprensión en nuestra mente. Ahora se concilia la diferencia, pero se concilia desde la sabiduría, porque nuestra mente aceptó que el evento externo era perfecto y al aceptarlo como tal, se concilió la diferencia, lo cual se verifica en la ausencia de lucha y en la ausencia de sufrimiento, que es lo que se llama conciliación. ¿Por qué no nos permite el universo la conciliación que al ego le gustaría? Que sería, por ejemplo, acomodar el mundo externo a su creencia, la que le gustaría al ego. Y es porque todas las creencias son diferentes. Y entonces, si lo acomodo a mi creencia, no queda conforme a la del vecino. Y si lo acomoda a la del vecino, no quedaría conforme. Y esto genera una sociedad fraccionada, individualista, que es la que tenemos ahora en el planeta Tierra.
Y esto genera muchos conflictos más, porque si nosotros pudiéramos acomodar la realidad externa a nuestro gusto, jamás haríamos la evolución espiritual, nunca descubriríamos la ley y jamás llegaríamos a la verdad. Por eso, la ley pedagógica del universo, dirigida por la ley de la evolución, es absolutamente inflexible en esto. No está permitido que nosotros interferamos en la ley de la evolución de otros. No podemos bloquear sus experiencias o interferir en las experiencias ajenas sin formar parte del destino. El cambio de polaridad que se logra en el cuarto nivel de conciencia, la franja del verde, se produce cuando yo invierto 180 grados o en 180 grados mi proceso de relacionarme con la realidad. Esto significa que renuncio total y definitivamente a modificar cualquier cosa externa a mí o a nosotros, porque acabamos de verificar que ese no es nuestro problema. Al hacer esta renuncia, significa que aceptamos 100% la posibilidad de hacer un cambio interno para adaptarnos a la realidad que exista donde yo o nosotros estemos, independientemente de que esté o no de acuerdo con esta realidad. Después del cambio de polaridad, viene una experiencia nueva. Esta ya en el triángulo superior, que se llama la experiencia de la comprensión, en el uso de las verdades. Y aquí los resultados de las personas empiezan a ser extraordinarias. La sabiduría no es algo que se aprenda en el colegio. La sabiduría es saber vivir aprovechando lo que tengo y lo que existe en el lugar en el que estoy. El conocimiento es otra cosa, porque el conocimiento es la codificación de los descubrimientos humanos y de los códigos del comportamiento humano. Pero el conocimiento usado sin sabiduría, con mucha frecuencia se vuelve desastroso y puede causar daño. El conocimiento usado en vez con sabiduría, esto va a potenciar al máximo nuestra capacidad humana. La conciencia es lo que nosotros somos en esencia, porque la conciencia es la única es la única parte de nosotros que es permanente. Todo lo demás es temporal, la personalidad, el cuerpo físico, etc. La conciencia ocupa o utiliza vehículos llamados cuerpos temporales para extraer de ellos la sabiduría de la cual se nutre. La conciencia vive en una dimensión que es atemporal. Para definir al ser humano, usamos solo tres términos: cuerpo físico, que es el archivo genético de un diseño divino; cuerpo mental o campo mental, archivo de la información humana donde se procesa el descubrimiento de la verdad; y el campo de la conciencia, que es el archivo del Hijo de Dios o del todo, donde se acumula la verdad descubierta en la personalidad. Esto define totalmente la experiencia humana. Recordar es bajar del archivo de conciencia y eso es la vocación. Aprender es lo que no estaba en el archivo de conciencia y entonces será el destino. Hay niños para los que las asignaturas son muy difíciles. Estos lo están recordando y a estos niños les cuesta mucho. Estos están aprendiendo. La conciencia siempre está de vacaciones. No hace trabajo alguno, no hace proceso alguno, no vive experiencia alguna. Ella solamente toma la información de comprensión de la personalidad y la asimila. Nacen las verdades permanentes, mueren los conceptos temporales. De aquí surge la frase que dice que el desarrollo espiritual
consiste en morir instante a instante. Este es el ejercicio del cambio de polaridad. Cuando la persona decide aceptar un nuevo método para resolver sus conflictos, acepta una nueva información. Y cuando decide aplicarlo y obtiene un resultado mejor que el anterior, significa que el concepto anterior se acaba de morir, porque ya no lo va a usar más. Así es como van muriendo los conceptos y como morimos de instante a instante, a través de obtener resultados. Cuando terminen de morir todos los conceptos, habremos nacido permanentemente. Y esa es la enseñanza del Maestro Jesús que nos demostró en la crucifixión. Muere el ego, renace el espíritu inmortal para siempre. Solo que nosotros nos limitamos esta capacidad de matar un concepto. Entonces, repasemos un poquito lo aprendido. ¿Cómo diferenciar los conceptos de las verdades? También aprendimos que nada se puede construir sobre conceptos porque todo lo que puede funcionar o fluir se construye sobre verdades, ya sea tecnológicas, sea de relaciones con la vida. Aprendimos que los opuestos son necesarios para descubrir la verdad. La conciliación de los opuestos será la sabiduría cuando los dos se aceptan. Aprendimos también cuál es el camino o el proceso para llegar a la verdad. También aprendimos que las verdades nacen en la medida que mueren los conceptos. El cambio de polaridad significa que dejamos de luchar para cambiar lo externo y nos dedicamos a trabajar para cambiar lo interno. Si todavía no hemos logrado cambiar lo interno, aún sigue el conflicto. Cuando el conflicto interno desaparezca, porque ya hemos realizado el cambio interior y la paz sea real y la felicidad sea constante, entonces en ese momento ya no hay opuestos, sino que están conciliados en un punto neutro, porque la paz es neutra, la felicidad es neutra y el servicio o el amor son neutros, no tienen opuestos. La felicidad es cuando aceptamos la realidad y esto la convierte en neutra porque la realidad no es buena ni mala. La realidad solamente es. Cuando la aceptamos, los opuestos desaparecen. La realidad siempre ha sido neutra. Lo que no es neutro es nuestra forma de relacionarnos con ella. Esta forma puede ser de lucha contra la realidad o trabajo interno para modificar la ignorancia que no acepta la realidad. Con el trabajo interno ya hicimos el cambio de polaridad. Esto no significa que ya trascendimos los límites, sino que decidimos trabajar con el punto correcto sobre nosotros mismos. Pero aún nos sentimos mal, a pesar de que ya el problema no es con los demás ni con la realidad, sino conmigo mismo. Este trabajo empieza en el cuarto nivel de conciencia y en el quinto nivel ya todo es neutro. Nosotros, por ahora, estamos buscando el cambio de polaridad para poder empezar a tener éxito. El simbolismo de la cruz es crucificar un ego, es la representación de la muerte del ego. Más adelante hablaremos de los 7 niveles evolutivos humanos. Al comenzar cada uno de los videos, me gusta decir que tengo una inmensa alegría, que es para nosotros esta maravillosa oportunidad que nos da el
Padre, el Dios o el todo, de reunirnos y poder compartir estos momentos de paz y armonía. Les doy las gracias a todos por estar acompañándome hoy, por traer sus corazones y sus mentes abiertas y dispuestas a un mensaje de amor. Les doy la bienvenida a todos y muchas gracias por estar en este momento escuchando este video. Hasta aquí hemos llegado al final del video número 12 del módulo Sociología de la Evolución. Como siempre, agradezco tu tiempo. Nos encontramos en una próxima entrega.